Bon dia a tots i a totes i benvinguts a un nou capítol del podcast cultural de les aules. Avui tenim a una convidada molt especial. Tenim a Elena Escura, que és guionista, directora i un munt de coses, i ens va a contar un poquet sobre la seva trajectòria. Hola, buenas tardes. Nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí preparada para hablar de lo que os apetezca. Bueno, suposo que en els últims dies no serà tan poc freqüent, no?, que te pregunten per una cosa concreta, que ha sigut els Premis Berlanga, no? Suposo que estàs un poc inclús cansada, no sé si, per aquesta pregunta i per, diguem, parlar sobre els premis, però, clar, ha tingut molta rellevància i damunt no ha sigut una obra, sinó dues obres, no? Bueno, com has viscut tot això? Bueno, a ver, no estoy cansada porque es como, bueno, me preguntan y es como bonito recordarlo, ¿sabes? También. Así que, ¿cómo lo he vivido? Pues bueno, con muchos nervios previos. Y bueno, la verdad que con el corto, con Hábitat, ya fue un regalo estar nominada a las dos cosas, a dirección, también las nominaciones que ha tenido la película, ya fue un regalo. Y también el corto, ¿no? Pero con el corto sí que la verdad que habíamos tenido muy buena trayectoria por festivales y entonces pues no es que no nos lo esperábamos, pero sí que fue como, jolín, un reconocimiento como guay a que ha tenido como un recorrido bueno y demás. Entonces lo vivimos como con mucha emoción y luego el de dirección la verdad es que fue muy emocionante, pero fue una sorpresa para mí, que había otras películas con muchas nominaciones y algunas directoras ya consagradas, como Inés París, entonces para mí fue una sorpresa el premio a Mejor Dirección. O sea, sorprendida y emocionada, vamos, a partes iguales. Perquè, a més, era el teu primer llargmetratge, també. Sí, es mi ópera prima, es la primera vez que dirijo un largo. Sí que, bueno, he dirigido varios cortos, 6 cortos, he guionizado un par más y era la primera peli. Entonces, pues bueno, siempre es como más... Bueno, se agradece un montón, te da mucha fuerza, es como un poco gasolina para seguir trabajando, la verdad. Que guai. I, bueno, anem per parts. Bueno, volia preguntar-te primer per les vacances de mare. En alguna entrevista en el Mediterráneo comentaves que s'havia gravat en molt poc pressupost i en 3 setmanes i mitja, si mal no recorde, i clar, me vaig quedar Sí. Sí, teníamos poquito presupuesto, nos lanzamos ahí a la aventura con la productora y tal. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Rodamos o seguimos buscando? Porque esto va un poco pues, de buscar financiación. Actualmente el cine español, actualmente, y creo que en el pasado también, una peli se financia con muchas fuentes de financiación, ¿no? Con muchos... Sí, de muchos frentes abiertos, ¿no? Y en nuestro caso fue el Instituto Valencia de Cultura, teníamos una ayuda a la producción y una ayuda de apunt. Entonces, bueno, el presupuesto era ajustado, pero nos lanzamos a la aventura porque tampoco la historia requería... era sencilla en el sentido de que era como muy intimista, teníamos pocos personajes, pocas localizaciones y creímos que era posible hacerlo, ¿no? Claro, también limitó el tiempo. Bueno, tenemos 3 semanas y media para hacerlo y fue muy bien, o sea, para el tiempo que teníamos salió todo bastante bien y bueno, o sea, sí que había momentos que a lo mejor pues tienes que prever, ¿no? Porque dices, ostras, pues un día igual vas más justo por lo que sea, porque hay como muchos factores en una peli que no controlas, como el clima, ¿no? Por ejemplo, que si un día llueve, pues tenemos que cambiar, rodar interiores. Entonces, claro, al tener un presupuesto ajustado, pues tenías que ir pensando, pues a lo mejor si esta secuencia no se puede rodar, ¿cómo se puede, o sea, si la historia cambia o requiere que pensar sobre la marcha otras secuencias que a lo mejor
No sé si lo estoy explicando muy bien, pero bueno, como que a lo mejor algunas secuencias peligraban de que no podían ser rodadas y tenías como que pensar si con las otras secuencias se contaría bien la historia y si no, pues reajustar, hacer ajustes, en definitiva, como para que la peli se cuente igualmente, ¿no? Entonces, estar un poco alerta. Sí, comentaves que havies viscut esa manera de treballar diferent a quan treballes en curts, no? Sí, 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 sí. Claro, porque en cortos está todo más controlado y bueno, pueden pasar cosas también, ¿no? Pero bueno, son 3 días, el margen en 3 días es más, bueno, joder, y si pasan todos esos 3 días, pues qué mala suerte, ¿no? Pero bueno, que si tienes 3 semanas y media, pues siempre hay más riesgo de que pasen cosas. Claro. I, bueno, conta'ns un poc de què tracta la història, què contes i bueno, has parlat també de les localitzacions, crec que tens això, uns paisatges molt ben escollits, no? I conta'ns un poc tot això. De la peli, ¿no? Pues la peli trata sobre el reencuentro de dos amigas que hace tiempo que no se ven y tiene una relación que se ha oxidado un poco por ese tiempo que no han estado en contacto. Esto es como el punto de partida de la historia, pero realmente trata sobre una mujer, sobre Mara, que está un poco, bueno, que ha perdido un poco la conexión con su propia vida, ¿no? Entonces, este reencuentro con esta amiga le hace aflorar en ella todos o gran parte de los sueños que había perseguido de juventud o planes que había hecho y que ahora no se han cumplido. Y bueno, creo que la lleva un poco a una reflexión sobre su situación actual y qué hacer con ella, ¿no? O sea, si puede volver a retomar esos sueños o puede volver a retomar nuevos proyectos, puede cambiar de vida en definitiva o es feliz, ¿no? Seguir adelante con la vida que tiene. Y bueno, pues eso es un poco el argumento. Sí, sí, lo que comentes, no? Com molt intimista i parlar sobre aquestes vides que no hem viscut i tot això. Bueno, que és un argument prou interessant per a treballar. Fa poc vaig veure la de Vides Passades, crec que se diu, sí. que va un poc en aquest sentit. I clar, i dic, no sé si és que som inconformistes, que sempre estem pensant què haguera passat, i idealitzem un poc a vegades, no? Sí, totalmente. A mí me pasa mucho, como, oye, si hubiera hecho esto, sería más feliz que ahora. Es como, es una forma de atormentarse gratuitamente, porque quiero decir, estás aquí y ahora, es lo que has hecho, ¿no? Y no hay marcha atrás, ¿no? Pero bueno, sí que hay una posibilidad de reajustar. Pero a mí sí que es un tema que me interesa, o sea, en el sentido de las decisiones tomadas, cómo afectan al presente y también en Les vacances de Mare también pensaba como si fueras otra persona. Como si fueras otra persona te hubiera pasado lo mismo, que va un poco ligado con lo que le pasa a Mara al principio, que a esta amiga pues la idealiza mucho y yo creo que ella se pregunta, bueno, ¿y si fuera como ella? Pero bueno, al final eres tú, ¿no? O sea, no puedes como vivir otras vidas, ¿no? Que en vidas pasadas también pasa. Bueno, esta es la vida que tenemos, estas decisiones que hemos tomado y a mí me gustó mucho la peli también porque creo que era valiente la prota, ¿no? Como la de vidas pasadas porque tira adelante, ¿no? Con el presente, o sea, apuesta por el presente que tiene. Sí. Que yo esto lo veía antes un poco al revés, o sea, cuando era más joven era como, ay, lo valiente es volver al pasado, retomar aquel amor, retomar aquella, y ahora creo que también es muy valiente asumir lo que tienes y apostar por ello, ¿no? O sea, eso también es súper... I les decisions que has pres, no? I el que comentaves, no? De que Mara al final intenta, a poc, o inconscientment, se va intentant convertir en esa amiga que idealitza, no? Al final. Però, com dius, nosaltres som producte de les nostres decisions, de com hem crescut, de les nostres opinions, i és molt difícil ser una persona que ha viscut altre ambient, altres decisions, i que al final s'ha desenvolupat altra personalitat, però justament per això. Sí, totalmente. O sea, no...
Por eso también yo el título de Les Vacances era como, bueno, tomarse unas vacaciones de una misma también está bien, pero vamos, que vas a seguir siendo tú. Y yo creo que al final también de lo que habla un poco la peli o lo que yo quería transmitir es que al final esas vacaciones funcionan como un paréntesis para volver a conectar contigo misma, no ser otra persona, porque luego a ella no le funciona. O sea, en la peli empieza a hacer cosas como ella, se viste con su ropa, cocina lo que ella... Pero bueno, esto es como una carcasa que, bueno, muy bien que lo hagas, pero vas a seguir siendo tú. Sí. Entonces yo creo que es como, a veces está bien como pararse, reconectar con una misma, a pensar en quién no sé, pensar en sueños pasados me parece interesante, ¿no? Como sigo queriendo eso, como hacerte un análisis. Sí. Pero bueno, pero volver a ti, ¿no? Volver a ti, siempre. I, bueno, en esta pel·li parles un poc, entre altres coses, de fugir del teu lloc, no? Clar, totes aquestes idees no sé si naixen d'un pensament propi, d'una vivència pròpia, o vas configurant la història i els personatges basant en altres persones, com se construís, no? Una pel·lícula com esta. Sobre viajar a otros sitios y a mí me ha pasado bastante como he ido como a algunas residencias artísticas en las que, por ejemplo, fui a una en Girona, en Camallera, que yo estaba en una casa y estaba sola, porque en otras residencias artísticas estás con más gente, pero en esta estaba sola y sí que me parece que tiene algo evocador como estar en otro espacio, ¿no? Como esto... Ahí había unos libros y decía, estos libros quién los habrá leído, quién los habrá tocado, y esto, o sea, como que me parece como a veces invadir otro espacio es como que, no sé, que te sugiere preguntas como cómo vive la otra gente, ¿no? O cómo... y bueno, lo que me pasa también es que estoy en una página que te dejan, bueno, es como una página, esta es como de home exchange, de intercambio de casas y tal, pero yo no estoy en esta, estoy en otra que es como cuidar mascotas a cambio de que te dejen vivir en la, o sea, te dejan vivir en la casa a cambio de que les cuides las mascotas. Yo también quiero. Ya te pasaré la página. Está muy guay. Entonces, claro, la gente te deja la casa. En Francia, por ejemplo, hay muchísima gente muy confiada también que te deja la casa a cambio de que les cuides por los gatitos o el perro. Hay otros que son como no sé, que tienen granjas y así, eso yo no me atrevo. Yo no me atrevo a eso, pero algunas casas he querido y a mí me ha funcionado como para escribir y tal, para tomarme ahí un poco unas vacaciones, pero me pasaba esto de que estaba en las casas y decía, joder, no curioseaba, no cotilleaba todo, pero al final estoy rodeada de cosas ajenas, ¿no? No es un hotel que es impersonal, Airbnb, es como están sus cosas con las que viven allí y fotos y... Sí, y la cocina y la sábana, o sea, todo es como, bueno, de ahí tengo que reconocer que me hago un primer germen de la historia que creo que viene de ahí, que a veces creas historias y dices, es que no sé muy bien de dónde vienen a veces, ¿no? Me semblava interessant també preguntar-te per això, pels espais en els quals havíeu gravat. La Serra d'Irta me pareix un lloc bueno, molt especial i que a mi també me dona certes memòries, no, de la meva infància. Ai, que guai. Entonces, no sé, preguntar-te com heu escollit aquest espai, per què i bueno, si vos heu trobat en alguna dificultat, en alguns problemes en la gravació durant això, que crec que connecta pues, Alcocebre no sé si Benicàssim i altres llocs. Alcocebre y Peñíscola. O sea, es como ese tramo es lo que es la sierra. No es muy grande realmente la Sierra de Irta. Pues yo desde que estaba escribiendo el guión pensaba en la Sierra de Irta, la verdad. Era consciente también de que si salían ayudas y la peli seguía adelante, la productora me podía decir que ahí es muy difícil o tal, porque también es un paraje natural protegido y entonces, claro, pues igual teníamos problemas. Pero no, por suerte sí que se podía grabar, sí que tuvimos que pedir algunos permisos especiales.
pero fue todo bastante bien. Alguna cala en la que rodamos sí que de estas de que no se puede acceder el coche, porque claro, al final el rodaje, recuerdo como localizando y tal, que decía, ay, esta playa es preciosa, esta otra no sé qué tal, pero claro, la producción venía detrás diciendo, ya, pero aquí el coche lo tenemos que dejar a 2 kilómetros, Ya. entonces claro, no es práctico, ¿no? Mm, Alguna cala, lo que te decía, sí que tuvimos que caminar un poquillo con las cámaras, con la cámara y mm, todo el material, pero luego en general fue bien. mm. Lo único, o sea, eh, la gran dificultad que tuvimos o algo con lo que lidiamos un poco la primera semana de exteriores fue que hacía mucho calor. O sea, Ah, era este claro. verano, no el anterior, que ya son estos veranos ya que han Mm, venido potentes. Y entonces, claro, la primera semana rodábamos bajo el sol, no te das cuenta, además, estás ahí grabando, estás a la tuya y todo, y dices, es que llevo 3 horas bajo el sol, ¿sabes? ya. Entonces, la primera semana fue durilla en ese sentido. Mm, Luego ya las 2 semanas siguientes y la otra fueron interiores, mm, algún exterior y tal, pero todo más controlado. Y, y ahí facilísimo, o sea, facilísimo de que era la casa de ella, por ejemplo, es un protagonista mm, y la casa de la de Vera, de la amiga que va a visitar, y había mucha secuencia ahí, mucha, mm. mucha. Entonces, claro, ahí era muy sencillo. Es que rodábamos ahí, comíamos en el jardín, todos ahí como una gran familia. Y ya está. Era, bueno, en general dicen que ellos que estuvieron muy a gusto el equipo. No sé si lo dirán para dejarme bien o que bueno, decían que sí. Home, és que ho pense que quan hi ha una gravació o alguna treball així tan intens, de tant de contacte diari, o Sí, sigui, sí, claro. per inèrcia, al final és quasi com en les 3 setmanes, no? Eres un poc família, no? Es un poco familia, es que un rodaje es como, bueno, yo solo había tenido la experiencia de los cortos, porque yo rodajes no he oído tanto, siempre he escrito siempre, entonces claro, no sé hacer otra cosa más que escribir y dirigir. Entonces, claro, siempre había estado en cortos y eran 3 días y en la peli es que ya como, además nos fuimos todo el equipo, gran parte del equipo era valenciano y entonces nos fuimos todos a motel, al Cocebre, estamos todos conviviendo todo el tiempo. Claro. Y claro, se crean unos lazos como muy fuertes, ¿no? Muy bonitos también. Mm. Bueno, i conta'ns un poc sobre Habitat, perquè en principi l'argument no té molt a veure, però al mateix temps sí que pot anar un poc en línia, no? En aquesta reflexió sobre la vida i sobre l'amor, sobre, en general, la visió que tenim de les coses, no? Conta'ns un poc de què tracta. Pues Habitat trata sobre una mujer, sobre Marisa, es una mujer mayor que un día ve la oportunidad de entrar en la casa que fue suya, de la que la desahuciaron. Esto se ve al final del corto, pero bueno, hago un spoiler ya aquí. Lo siento, pero entra en la casa y bueno, y tiene la oportunidad de despedirse dignamente, o sea, de pasar como una tarde, que es lo que nosotros nos imaginamos que pasa un día, una tarde allí, aflora los recuerdos de la vida que vivió allí también y bueno, tiene la oportunidad de despedirse dignamente de la casa, porque bueno, porque un desahucio siempre es violento, ¿no? No me refiero a violencia física, pero que ya... Que a vegades també. También, claro. Pero bueno, que en cualquier caso es fuerte, ¿no? Tener que irte de tu casa. Entonces, pues bueno, esta es la historia. Y luego, pues ya de la producción del corto y demás, te cuento de esto un poco también. Pues bueno, también presentamos ayudas del proyecto, ayudas públicas del IBC y de APUNT, y tuvimos ayuda de los dos. Y nada, y empezamos a pensar en el proyecto, pensamos en Isabel Rocati, que es la actriz protagonista, que la verdad que carga la historia sobre sus hombros porque ella es la que está en, en todos los planos, o en casi todos del corto, y lo defendió muy bien, la verdad. Luego todo el equipo era valenciano y nada, rodamos en el barrio del Cabañal. Encontramos una casa que se ajustaba muy bien a lo que requería la historia, que es pues
pues una casita, bueno, que podría haber sido de ella, pero que ahora los que están, lo que están viviendo en la casa pues la habían como aderezado a su gusto, ¿no? Pero podía, o sea, el arte lo trabajamos, la dirección de arte lo trabajamos desde ese punto de vista, ¿no? Que podía ser la casa de ella, pero que ahora estaba decorado como vivienda pues, de una pareja joven, ¿no? Sí. Y, y bueno, sí que tiene un poco que ver con lo de los espacios y tal. También es una mujer que entra a ocupar una casa que no es suya, que esto igual yo tengo alguna fijación o algo y no lo sé. Igual sí. Inconsciente. Y bueno, por lo que decíamos antes de ocupar casas, pues Sí, te sí. digo que igual es que viene de ahí. Pero bueno, que yo qué sé. Podría ser. Podría ser, ¿eh? Igual, sí, sí. Entonces, nada, pues sí, pues ella entra en la casa, no es suya. Hay un componente sonoro importante que son los recuerdos que ella tiene que, que suenan en forma de audios, ¿no? O sea, de sonidos de vivencias pasadas, ¿no? Pues por ejemplo que está en la cocina y recuerda como una vez se cayó un bote sobre el banco de la cocina con su amiga y su amiga le dije, no te preocupes, no sé qué, ay, qué disgusto, no sé qué tal. Por ejemplo, ese recuerdo sonoro, luego otro recuerdo en la habitación sobre unas goteras, no sé qué. Entonces ahí pues construimos un poquito la vida pasada de ella, porque también teníamos como el miedo en el corto de que no se entendiera bien. El corto va muy por lo sutil, es como muy todo muy sensorial, pero claro, necesitábamos que se entendiera que esa es su casa. Este era uno de los retos del guión. Y luego con Isabel, con su interpretación y tal, pues ya yo creo que se entiende. La mayoría de gente me ha dicho que lo entiende bien. I, clar, m'ha sorprès el que has dit d'escollir una casa que s'adaptara, no? Quan voleu això, escollir una localització que no siga natural, sinó esta casa concreta, com ho feu? Diguem, passegeu pel barri o vos fixeu diguem, unes cases concretes o a producció treballa tot això? Sí, esto se encarga producción y sobre todo pues una persona en concreto que localiza, que nos trae una propuesta de lugares. Yo hacemos reuniones con la productora ejecutiva, que en este caso era Mila Luengo y Sergi Miralles. Y entonces con ellos y con la persona que localiza, pues yo le transmito cómo me imagino esa casa en cuanto al interior, ¿eh? Y entonces pues él va pues encontrando, pues a veces es un Airbnb, a veces es una casa de un particular que podría funcionar. Entonces ya es una cosa como de descarte, de que hacen fotos, nos enseñan fotos, pues esta sí, esta no, vamos a ver estas dos, tal. Ya hay como un proceso de búsqueda, de encontrar la casa ideal. Claro. Luego a eso se suman factores como, pues yo qué sé, si es una casa que está en una avenida que hay mucho tráfico y de repente va a dar problemas para sonido, pues igual se descarta, ¿no? Claro. Pero bueno, esto ya lo va pensando el chico de producción lo pensaba así también. Claro. Y bueno, esto en cuanto al interior y luego el exterior, ya sabes que el cine es todo mentira, entonces el exterior era La Serra d'Irta en una pantalla verde. una pantalla, nunca estuvimos allí, ¿te imaginas? Nunca se sabe. Nunca estuvimos, era la playa urbana aquí de Castellón, bueno. Nada, pues sí, esto que como es mentira un poco, o sea, en el sentido de que el exterior es una cosa y el interior era otra casa. Sí. Sí. Claro. Entonces, bueno, sí, el exterior también vimos varios y tal. Lo que pasa que bueno, dio la casualidad de que el interior y el exterior estaban los dos en el barrio del Cabañal. Entonces, pues bueno, era sencillo de trasladarse y no tiene problema. Molt bé. Ja no sé com està el panorama o com està l'ecosistema valencià per a aquest tipus de projectes, perquè clar, s'escolta molt Madrid, Barcelona, tal, o altres capitals europees, però com està, diguem, la salut de l'ecosistema valencià? Pues yo creo que en general estamos construyendo una buena industria valenciana. Ahora con el cambio de gobierno a ver qué tal nos va. Pero yo creo que hasta ahora hay una buena salud. Bueno, hay una buena salud, pero yo creo que todavía estamos como en construcción. Por ejemplo, los premios Berlanga, creo que este año era el 6º año. Quiero decir que bueno, son jóvenes, ¿no? En ese sentido, no han habido muchas ediciones todavía.
La Academia del Audiovisual Valenciano, bueno, ha habido como unos cambios ahí también importantes y yo creo que estamos hasta ahora hemos tenido muy buena salud y ojalá que la sigamos teniendo, ¿no? Bueno, pues esto. Sí, suposo que l'èxit en certa manera estarà en això, que se puguen donar subvencions, no? per a fomentar això i després que n'hi hagi un ecosistema d'acollida d'aquestes produccions, no? Si alguna d'aquestes dos potes fallarà, pues tindríem un problema, ¿no? de creadors al final. Sí, sí, porque yo creo que es importante también que, bueno, yo lo tengo clarísimo que la cultura es algo que, o sea, que entra dentro del ámbito público y que debemos apoyarla siempre, ¿no? O sea, si no tenemos cultura en la Comunidad Valenciana, o sea, si no fomentamos esto, creo bueno, para mí estamos un poco perdidos, porque creo que la cultura es la clave de muchas cosas y es el cine, tal y como yo lo entiendo, es el reflejo de una sociedad y el reflejo de muchas cosas y tiene un poder increíble. Y por supuesto creo que tenemos que seguir en la vía de apoyarlo, ¿no? Eh, sí, o sea, si se cae una de las patas habrá que ver cómo lo hacemos, pero desde luego yo he experimentado, o sea, he dirigido cortos en los que me lo he tenido que currar yo todo y mucho corto guerrilla y la verdad que creo que he aprendido realmente lo que es dirigir con el primer corto que tuve una ayuda pública. O sea, el primer en el que entendí el oficio de dirigir, entendí que de estas cosas no me tenía que encargar yo, que solo tenía que encargarme de ensayar con mis actores, de mirar por la cámara y decidir es que este plano sí, este no, de hablar con el dire de foto y dije, jolín, digo, qué maravilla es dirigir así, digo, esto es dirigir, lo otro de estar liado, porque es mucho curro un corto o una peli, ya ni te digo, ¿no? O sea, por eso trabaja tanta gente, porque hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que tener en cuenta. Entonces, claro, yo para mí corto guerrilla aprendes mucho, o sea, no digo que no sea, que es una escuela en la que aprendes porque aprendes de muchas otras cosas, pero se agradece mucho cuando te puedes ocupar solo de tu trabajo. Clar, ¿Sabes? clar, Vale, es esto lo clar. mío. M'imagino tot i aquest treball administratiu seria com cortar un poc el arte, ¿no? Claro, totalmente. Estic inspirada y de repente, bueno, pues me he de posar el tema en el presupuesto. Sí, totalmente es así, es que te corta todo. Bueno, pues no puedes estar pendiente, es que ya es muy difícil estar en la atmósfera de los actores, crear una historia desde ahí, es un trabajo importante, ¿no? Entonces, de repente, luego cortar esto o estar pendiente de que no hay esa luz no sé qué, o de que es que no puede, o sea, no puedes, se puede, pero no puedes hacerlo bien todo. Sí. No, es como lo que, no sé, a mí me explicaron, o sea, el director o directora no tiene por qué saber de todo. Yo al principio pensaba esto, digo, tendré que saber de cámara, tendré que saber de objetivos y tendré que saber el sonido como... No, o sea, cada departamento sabe bien, la directora de fotos sabe bien lo que es un 85, el sonidista sabe bien si la carretera en la que está, o sea, cada uno tiene su función y el director o directora pues dice sí o dice no, o sea, al final es fácil, esto sí me gusta, esto sonido, o sea, pero estás como, o sea, defines un poco lo que tú tienes en la cabeza para plasmarlo para hacer una película de ello, te vas comunicando con los departamentos que son cada uno profesionales en lo suyo. Entonces, pues bueno, si sabes de algo mejor, pero si no sabes, la idea es como comunicarte bien con tu equipo para que ellos te den lo mejor de ellos. Sí, sí. I clar, preguntar-te com va començar la teua passió per tot este món, si va començar de forma orgànica o a poc vas anar trobant un lloc dins de l'espai audiovisual, com vas començar? Pues bueno, pues escribir he escrito desde siempre me ha gustado escribir.
yo estudié comunicación audiovisual y llegó un momento en el que me empecé a interesar por el mundo del guión, porque también era como unir cine y escritura, era igual a guión, ¿no? Escribir cine, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de ahí me empecé a interesar, que luego podía ser que no me gustara y que lo que me gustara fuera escribir y pensar y escribir historias y ya está. Pero sí que me gustó. Al principio dije, ostras, qué ortopédico esto del guión, ¿no? Porque realmente la lectura de un guión tiene algo de, de ortopédico. O sea, no son descripciones de cosas, no hay mucha literatura. ¿Sabes? Si te gusta, esto pasa mucho como la gente que le gusta escribir. Y se pone a escribir un guión y es como, ay, pero no puedes regalarte ahí. No, es como, al final va a ser un libreto como para todo el equipo, ¿no? Claro. ¿Y esto por qué te lo decía? Ah, bueno, ¿de dónde nació? Sí, sí. Pues bueno, entonces, claro, al principio sí que dije, uy, esto qué raro, pero luego la verdad que me empezó a interesar y ahora a día de hoy me apasiona, la verdad. Y bueno, lo de dirigir pues fue un poco de la mano. O sea, primero sí que yo escribía mis propios guiones, sí que me planteé que otra persona los dirigiera, pero probé y me gustó, a pesar de que me parece que es bastante duro el mundo rodaje y demás. A veces yo cada vez que me enfrentaba, ya en Hábitat, ya el día de antes estaba pensando, pero ¿por qué me he metido en esto? Podría haberlo dirigido otra vez. Otra vez me he metido en esto, ¿no? Y ya con la peli de Jolín, con agosto estaba yo escribiendo en casa, que bueno, es diferente, ¿no? Porque al final escribir es un proceso como muy solitario, pero que disfruto mucho. Y un rodaje es que estar en contacto con gente todo el tiempo y comunicándote todo el tiempo, pero es muy bonito porque estás creando ya la razón de ser del guión, es que sea una película. Entonces, como ya estás creando eso, es muy satisfactorio. Claro. Luego ver cómo toma forma es... sí, o sea, muy, muy guay. Sí. Para mí muy... Sí, que n'hi ha un punt ahí de control, no? de tot, que pot ser... pot cridar més l'atenció que deixar el paper, no? I que altra gent s'encarregui del tema. És com este podcast que estem gravant ara mateix, jo podria fer les preguntes i bueno, anem a contactar algú perquè ho fera, però el fet de tindre aquesta visió tan global de com estan les coses, qui ve a entrevistar, a qui hem d'entrevistar, o sigui, ese punt de control, no? Que potser tu també buscaves i que t'agrada també tindre en certa manera. Sí, sí, porque al final yo no sé si sabría dirigir algo de que hubiera escrito otra persona, no lo sé, que tengo serias dudas de que pudiera, la verdad. Porque al final yo creo que es como, yo lo que siento es como, bueno, lo he parido yo, esto, sé por qué este personaje es así, sé por qué hace esto y lo puedo transmitir. Si no, tendría que preguntarle un montón de cosas al guionista y tal. Y luego al revés, de dejar mi guión a otras personas, sí que lo he hecho y, a ver, me ha gustado el resultado, pero sí que cuando lo dejas tienes una sensación de estás dejando ahí a tu hijo, de madre mía, a ver lo que hacen con él, por favor. Bueno, no soy madre, pero no debe ser tan así, pero un poco como dejar de, bueno, algo que has parido tú y que deja de ser 100% tuyo. Claro, tienes unas intenciones ahí que si lo diriges sabes cuáles son, ¿no? Y sabes por qué escribiste esto así, sabes por qué este personaje tal, y luego si lo dejas, pues sí, hay un riesgo ahí que es que ya no es tuyo. Y también hay que saber despegarse, ¿eh? Si haces eso, como no ser uno de estos, aparte de que no te van a dejar como guionista que preguntes mucho, ¿sabes? Pero ya es una cosa, si lo dejas, ya es del director o directora. Sí. Ja no hi ha marxa atrás. Molt interessant. I, clar, jo vinc de periodisme, però recordo perfectament a la gent de comunicació audiovisual, no? Inclús alguns amics que a dia d'avui pues, continuen fent curts i inclús deixant-se material mútuament per a poder fer-ho o demanar a la universitat que deixi material. Un món molt això, el que dius tu, no? De guerrilla. Sí, sí, sí. Clar, què recomanaries ja des de pues, premios per a aquesta gent que té aquesta passió però que no sap encara com orientar-la? Pues que hagan
que hagan cortos guerrilla está bien para empezar. O sea, vas a aprender muchas cosas. Igual, bueno, lo que me pasó a mí que te decía que es como, uy, esto es dirigir, tengo que estar pendiente de todo, tengo que saber qué encender la cámara. O sea, sí, vas a aprender como muchas cosas de ahí. Pero te va a servir también mucho como, creo que les puede servir para encontrar su propia mirada y para saber si lo que están contando es lo que quieren contar, ¿no? Es que es totalmente así, es como creer en uno. Con mis alumnos, yo doy clases en una escuela de cine y bueno, es que a veces se piensan mis alumnos y alumnas que tienen que tener un carnet de guionista o carnet de director. Digo, es que no tenéis que hacer nada para escribir y tener un proyecto listo, ¿no? O sea, no es nada, depende de que quieran poner a prueba su talento o sus ganas de hacer algo, que el talento también es, bueno, ya lo verán, ¿no? Pero las ganas y creer en que tiene una buena historia, esto lo tienen que tener lo primero. I, bueno, com a última pregunta, bueno, no sé si encara es massa pronte, però estàs treballant en algun projecte, tens alguna idea, alguna història en el cap, algun guió en el qual voldries posar-te l'any que ve, per exemple? Pues estoy con un proyecto de corto y estoy con un proyecto de largometraje, bueno, con un par, porque bueno, siempre me ayuda como estar con dos cosas, porque si no, a veces lo que no sirve para uno lo coges como notas para el otro, o sea, me parece que relativizas más, yo no me lo tomo tan en serio, sí, es como que, bueno, no es tan importante. Esto me ayuda porque si no te atormentas mucho. Y bueno, la verdad que estoy escribiendo estas dos cosas, estas tres cosas, pero todavía es muy pronto, o sea, todavía no hay como no está enlazada la historia bien todavía como para... Vamos, yo no me atrevo todavía a enseñarlo a ninguna productora. Oh, bueno, Si me però... dicen, ¿esto qué es? Nos van a un Berlanga y ¿esto qué es? Entonces todavía no, por si acaso. No està, però l'estarà. Ojalá que sí. Molt bé, doncs te desitgem molta sort. Moltíssimes gràcies per vindre així i esperem que te ho hagis passat bé. Gracias, Alba. Sí, me pasó muy bien.